nosotros. Queridos hermanos, Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, que acabamos de leer. Es un texto hermoso, maravilloso, que le invito a que volvamos a tener una lectura de él, reflexionando particularmente en lo que ello significa, y trate de colocarse en esos zapatos, ¿ya? Dice la palabra del Señor en el versículo 13 de capítulo 24 de Lucas al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, dice el texto, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le crucificaron. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a orar. Querido Dios, gracias por la bendición, Señor, de estar en tu casa en este día. Gracias, Señor, por que tú nos permites escuchar tu palabra. Te pido particularmente para que mi boca
sea entregando solo tu palabra y que tú seas usándome, Señor, para entregar lo que es tu voluntad a tus hijos. Bendícenos como pueblo, Señor. Estamos contentos y gozosos por lo que ha ocurrido, porque creemos que el Señor Jesucristo está vivo y que está en medio de nosotros y que hoy quiere hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos la bendición y la alegría de celebrar el evento más maravilloso, trascendente e impactante y transformador que puede ocurrir en la historia de la humanidad, como lo es la resurrección de Jesús, quien es nuestro Señor y quien es nuestro Salvador. Es por ello que hoy nos concentraremos precisamente en el Evangelio de Lucas, en el texto que hemos leído, quien se dedicó a escribir este mensaje con el propósito de dar a conocer a Jesús, la persona de Jesús, y que este era el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. En este capítulo 24, Lucas nos presenta dos hechos posteriores a la muerte de Cristo, como lo es la resurrección y la ascensión del Señor Jesús al cielo, donde Él está hasta el día de hoy gobernando a la diestra de Dios y donde nos dice que Él volverá. Queridos hermanos, hoy hablaremos de cómo la resurrección de Jesús enciende nuestros corazones. Cómo la resurrección, este Cristo resucitado, este Cristo vivo, enciende nuestros corazones al igual que estos dos caminantes a Emaús. Y lo primero que quiero compartir se encuentra en los versículos 13 al 24. Hablar sobre este Jesús resucitado se hace presente en medio de nuestros dilemas. Jesús resucitado se hace presente en medio de nuestros dilemas. Se hace presente en medio de nuestras crisis. Se hace presente en medio de nuestras dudas existenciales. Se hace presente en medio de esas preguntas que nos hacemos en relación a nuestra vida, en relación a los por qué. Luego que el Señor resucitó y se presentó a las mujeres en la tumba vacía, dice el texto que Él acompaña a dos simples discípulos. ¿Se dieron cuenta? Son dos simples discípulos. No eran apóstoles. De uno se dice el nombre, que iban camino a Emaús, una ciudad poco conocida, una ciudad poco descrita por los entendidos. Solo podemos saber que está a 11 kilómetros de Jerusalén. Pero ellos iban en este caminar. Estos dos discípulos iban caminando y conversando, pero más bien iban discutiendo entre ellos sobre lo que había acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? La muerte de Jesús, la muerte de su Señor, la muerte de su líder. Ellos lo vieron en la cruz. Ellos lo vieron sufriendo, lo vieron desangrarse, lo vieron ser traspasado, lo vieron con aquellos malhechores o ladrones en la cruz. Lo vieron como Él finalmente grita, exclama: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo vieron cómo murió. Seguramente ellos iban tristes, lo más probable. Seguramente ellos iban absortos, no entendiendo absolutamente nada. Pero también, lo más probable, y esto sea una de las mayores razones, ellos iban decepcionados. Porque habían puesto toda su confianza en este hombre. Habían andado con él seguramente un buen tiempo y fueron decepcionados. Y por eso, lo más probable es que iban caminando cabizbajos, tristes, con
no muchos deseos de avanzar. Expresando algo así, el uno al otro, ¿sabe, Cleofas? No entiendo. No entiendo. Y el otro, como queriendo decir, ¿y ahora qué hacemos? Habíamos puesto todas las fichas aquí. Habíamos dejado seguramente muchas cosas por seguir este camino. ¿Y ahora qué hacemos? Es como que lo único que nos queda es volver a la aldea. Lo único que nos queda es volver a Emaús. Lo único que nos queda es volver a foja cero. Simplemente no era. Pero el texto tiene un cambio en este momento en la conversación. Nos presenta a dos personas sumamente tristes, decepcionadas, pero el texto nos dice que Jesús se les acerca. Nótese que siempre la Escritura nos dice que Dios se acerca. Él siempre se acerca. Y esta no fue la excepción. Jesús se acercó y caminó con aquellos dos hombres que iban discutiendo y conversando y llorando a lo mejor respecto de lo que había sucedido. Jesús se acerca en medio de esta encrucijada y le pregunta, ¿qué pasa? Esto muestra, hermanos, que Jesús siempre se acerca a los suyos en los momentos de mayor dilema existencial. El Señor siempre se acerca, y es más bien dicho, el Señor, para quienes le conocen, el Señor siempre está en medio de las encrucijadas de nuestra vida. Siempre. Y siempre se va a acercar a preguntar, ¿qué te pasa? Siempre te va a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque así es Él. Porque esa es su esencia. Se preocupa por ti y por mí. Entonces ellos le responden asombrados, como casi en un tono de enojo. ¿Cómo es posible que tú no sepas lo que pasa? No sepas lo que ha estado ocurriendo. Es una tragedia. ¿Cómo no vas a saber lo que ocurrió? Se paralizó prácticamente toda Jerusalén. ¿Cómo no vas a saber qué es lo que ocurrió? Sin embargo, Jesús vuelve a inquirir, vuelve a preguntar, ¿qué cosas fueron las que ocurrieron? ¿Qué cosas son las que te han ocurrido este último tiempo? ¿Qué cosas son las cosas que te tienen complicado, que nos tienen complicado el último tiempo? Jesús está a tu lado, preguntándote, ¿qué cosas? ¿Qué cosa es lo que te pasa? ¿Qué cosa es lo que me pasa? Jesús quiere que abramos el corazón delante de Él. Siempre, siempre quiere que abramos el corazón. A todo esto, si ustedes se dieron cuenta en el texto, dice que ellos no se dieron cuenta con quién hablaba. No se dieron cuenta. No lo reconocieron. Estaba junto a ellos en persona aquel a quien vieron morir y no lo conocieron. El texto nos dice que esto fue a propósito, prácticamente que fue determinado a propósito por el propio Señor, para que sí ellos confesaran y abrieran realmente el corazón y dijeran realmente en lo que creían. Porque seguramente iba a ocurrir lo que ocurrió con algunas de las mujeres cuando vieron al Señor, que se tiraron y se abalanzaron a abrazar al Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan de esa parte de la historia? Seguramente si lo reconocían se iban a abalanzar, pero el Señor quería inquirir, quería que ellos abrieran su corazón y mostraran en realidad en qué habían creído.
Estos compañeros, estos amigos, estos discípulos, estos hermanos, mientras iban conversando con el Señor Jesús, porque ahora ya no eran dos, sino que eran tres, les dice lo que ellos creían de él. Este hombre viene de Nazaret. Conocían el lugar de donde venía. Este hombre es un tremendo profeta porque todo lo que decía se cumplía. Este hombre es un varón poderoso en palabra y en milagros, porque lo vieron predicar, lo escucharon predicar, escuchaban cómo cuando él hablaba los corazones se convertían, cómo sus corazones temblaban ante la predicación, vieron los milagros que hizo, vieron las sanidades que él hizo. Y también le cuentan que este hombre, con todas estas características, fue traicionado, fue entregado y fue crucificado. Y mire lo que dice en el texto, que ellos esperaban algo de esta persona. Y el texto es claro, dice que esperaba que él sea el redentor de Israel. Pero esta idea de esperar el redentor de Israel, ustedes ya saben cuál era la idea de ellos, que era un redentor terrenal, un redentor con las artimañas, artilugios y las armas y estrategias humanas. Ellos esperaban al redentor. Los judíos esperaban al redentor. Hoy los judíos siguen esperando al redentor. Ellos esperaban que sea el Mesías. Ellos esperaban que este Jesús sea el libertador del yugo romano. Pero finalmente no era, ya que murió. La muerte para ellos era, al igual que los romanos, el fin de todo. Siendo que como hebreos, como judíos y seguramente con lo que aprendieron de Jesús, debieron haber entendido de que la muerte no era el fin. La muerte no es el fin. Hermanos, la muerte no es el fin. Para ti y para mí, que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, la muerte no es el fin. Y además les dice, pero andaban unas mujeres, el texto no lo dice aquí, pero en la profundidad están medias desquiciadas, andaban unas mujeres desquiciadas, medias locas, perturbadas, gritando y diciendo cosas como que Jesús está vivo. Qué absurdo, qué tontera. ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? Y resulta que producto de ello van, y ustedes saben quiénes fueron, rápidamente a cerciorarse de lo que decían las mujeres y vieron que la tumba estaba vacía, pero no vieron al Señor. Sin embargo, como que no les creemos, porque eso es imposible. Porque alguien que muere es imposible que por sí mismo se levante de la muerte. ¿O no? Es imposible. Dios es el Dios de lo imposible. La resurrección nos muestra que Dios es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, parecía que estaba todo dicho y claro. Esto era una historia triste. Y como se la contaron al Señor Jesucristo, es una historia muy triste, muy desgarradora, muy decepcionante. Hermanos, muchas veces las circunstancias de este mundo caído, o porque Dios lo permite, no logramos discernir que el Señor está caminando con nosotros. Es más, no logramos discernir de que el Señor
a través de su Espíritu Santo está en nosotros. A veces dejamos que las circunstancias de la vida, lo que nos rodea, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestros problemas familiares, matrimoniales, sociales, de trabajo, incluso nuestros sentimientos, hagan ver de que al parecer el Señor no está ni en nosotros ni con nosotros. Sin embargo, el texto nos viene a recordar que este Jesús resucitado no solo los está acompañando, sino que también los atiende. El Señor Jesucristo no solamente te acompaña, el Señor Jesucristo no solamente está en ti, sino que el Señor Jesucristo también atiende a tus necesidades, atiende a tus encrucijadas. Él es la respuesta a tus dilemas, es Él la respuesta a nuestras circunstancias de vida más complejas filosóficamente y las más terrenales. Es Él la respuesta. No te olvides, Él está a tu lado. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Y no solamente a nuestro lado, sino que dentro de nosotros. En segundo lugar, hablando sobre este Jesús resucitado, no tan solo se acerca a escucharnos y atendernos, sino que también Él se encarga de explicarnos la historia de la redención. Mire qué privilegio tuvieron estos dos hombres, que el centro de la historia, que el centro de la redención, que el Salvador mismo le explique el Evangelio. ¡Qué increíble privilegio! Versículos 25 al 27. Dice el texto que Jesús sigue caminando con ellos. Siguen a Emaús, caminando 11 kilómetros. Sigue con los discípulos. Ya Él se acercó, ya Él escuchó, ahora a Él le corresponde hablar. Y nosotros sabemos que cuando Jesús habla, cuando Jesús emite palabras, las cosas o toman vida o cambian. Cuando el Señor habla, las cosas, las personas o toman vida o cambian. Primero, lo que hace el Señor Jesucristo cuando les dice, oh insensatos, los confronta. No les dice, ay, nanay, chiquitito, pucha, qué pena. Los confronta. Y no les dice una palabra muy sencilla. Les dice insensatos. Les dice tontos. Lo que más le está diciendo, hombres sin inteligencia. No están razonando. No están usando su mente. Los sentimientos están embargando su razón. ¿Cuántas veces a ti y a mí los sentimientos han embargado nuestro corazón y no nos han permitido ver la gloria de Dios? Disfrutar de Dios. Disfrutar de su palabra. ¿Cuántas veces hemos llegado al culto absolutamente apartados de glorificar al Señor porque hemos llegado con una mala disposición, con una mala cara, con una mala actitud, con un mal deseo, porque llegaron peleados a lo mejor en el matrimonio, porque llegaron peleados los papás con los hijos, etcétera? Y esas cosas no nos permiten ver la gloria de Dios. No nos permiten concentrarnos en quién tenemos que concentrarnos. Él los confronta, oh insensatos de corazón. Es como una cachetada, es como un remesón, particularmente cuando uno pierde el sentido. ¿Ha tenido usted la experiencia de perder el sentido por alguna circunstancia de salud? Como que se tiende a desmayar y que te pegan unas cachetaditas para que puedas recobrar el sentido. Bueno, el Señor lo hizo
con su palabra, los remeció para que vuelvan a tomar sentido. Que no sean lentos para comprender lo que ya conocen. Se les olvidó la palabra. Los sentimientos nublaron la palabra de Dios. Hermanos, eso es un peligro cuando los sentimientos nublan, ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Porque no nos permite ver a Jesús. Y si no nos permite ver a Jesús, no nos permite disfrutar de Él. Y si no nos permite disfrutar, no nos permite adorarle como Él se lo merece. Por eso están las verdades de la Escritura. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido poco inteligentes ante la presencia de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo no ha discernido la presencia de Dios y se ha dejado llevar por las circunstancias, por los sentimientos? ¿Cuántas veces Dios nos ha visitado en nuestras propias vidas, enviándonos distintas situaciones, circunstancias, incluso hasta personas, pero principalmente su palabra, para que veamos que Él está actuando en medio de la historia de cada una de nuestras vidas? ¿Qué tiene que ocurrir en nosotros para que podamos verlo y disfrutar al Señor Jesucristo? ¿Cuánto más el Señor nos tiene que remecer? ¿Cuánto más el Señor nos tiene que cachetear? ¿Cuánto más el Señor tiene que venir ante nosotros y confrontarnos? Hay realidades, hay historias, sus historias de vida que son complejas, que son tristes, realidades familiares que son tristes y que no se dan cuenta de que el Señor los está llamando a humillarse delante de Él. Hay circunstancias, hay situaciones, hay personas que el Señor envía para que lo busquemos, pero particularmente su palabra. El Señor siempre está compartiendo, entregando de su palabra para que nosotros podamos verle. Por eso es necesario siempre que el Señor nos confronte fuertemente. Es necesario que el Señor nos confronte fuertemente y se nos haga ver lo mal que estamos y en cómo, lo mal que estamos en cómo llevamos nuestra relación con Él y cómo llevamos nuestra relación con los demás. Jesús les dice que esto que les entristece no son por las razones correctas, porque esperaban a otra persona. No esperaban a Cristo. Esperaban a otra persona, a otro tipo de liberador. Era necesario que ocurra todo, les dice, según qué. Según las circunstancias, según los griegos, según los dioses de la época, era necesario que todo esto ocurra para la gloria de Dios. Que el Señor Jesucristo muriera para la gloria de Dios. Era necesario que esto ocurra según lo que la propia Escritura dice de Él. Oh insensatos, poco inteligentes, cuando dejan que los sentimientos ahoguen la verdad del Evangelio. Jesús, este es algo maravilloso, porque Jesús le hace una clase de teología bíblica de las mayores que puede existir, extraordinaria. Ya lo quisiera cualquier seminario, cualquier facultad de teología quisiera tener esta experiencia, de tener esta teología bíblica, donde expone desde el Pentateuco a los profetas, que era prácticamente, incluyendo profetas, los salmos, seguramente, más de algo de los salmos debe haberles mencionado. No es que él les recitó los textos, sino que pasó de la historia, de la creación, la caída y todas aquellas cosas que nosotros sabemos de Abraham, que en él serán benditas todas las naciones, y le contó toda la historia.
¿Y ustedes creen que él no sabía? ¿Que ellos, perdón, no sabían? Claro que sabían la historia. A veces es necesario que nos recuerden la historia de la salvación. Por eso que todos los años se celebra la Semana Santa. Por eso que todos los años se celebra la resurrección de Jesús. Porque en 360 y tantos días a nosotros se nos empieza a olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Y cómo Cristo venció en la cruz. Lo más probable es que su exposición fue centrada en todo aquello que hacía directa referencia a la historia redentora del Mesías. Hermanos, si solo hubiesen recordado o puesto atención a Isaías 53, del 3 al 5, hubiesen entendido inteligentemente que ese era el Cristo, no otro. Dice el texto en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, sacrificado, partido, muerto por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es un texto que nosotros prácticamente lo conocemos. Si no de memoria, tenemos la idea en general. Los judíos se lo saben. Casi al revés y al derecho. ¿Cómo no hicieron la relación? ¿Por qué no hicieron la relación? ¿Por qué no lo entendieron? Es interesante, hermanos, ver que el Cristo resucitado, este Cristo glorificado, no usa otro método que solo exponer las Escrituras. ¿Se dieron cuenta? El Señor Jesucristo podría haber utilizado cualquier otra técnica. En este hoy insensato podría haberle abierto los ojos inmediatamente. Podría haber ocupado de cualquier manera que ellos entendieran que Él era el Cristo. Pero ¿qué es lo que usa? La Escritura. No hay otra cosa. El Señor Jesucristo nunca va a ir en contra de la Escritura. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la Escritura. Siempre va a ir en pos de ella, porque la Escritura habla del Cristo. Porque la Escritura es el propio Cristo. La propia Escritura dice que es en ella donde encontramos palabra de vida eterna. Porque la palabra de Dios es la que abre nuestros corazones para que entendamos la verdad del Evangelio. Lo que hace el Señor Jesucristo es confrontarlos. Lo que hace el Señor Jesucristo es exponer la Escritura de Génesis hasta ese momento. No podemos decir de Génesis a Apocalipsis. Ahora nosotros podemos decir de Génesis a Apocalipsis. Y les abre, y les conversa, y les dice, miren, este texto, ¿se acuerdan? Miren, Isaías 53, aquí está. Miren, aquí está. Esto es lo que se decía de mí. Aquí estoy. No era nada extraño para ellos. Por eso que después el texto dice, ¿no ardía en nuestros corazones cuando Él nos hablaba y nos exponía la Escritura? El problema de los discípulos no es que no conocían, hermanos, la verdad. El problema era que su corazón no creía en la verdad. No creía en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y a veces tu problema, a veces mi problema, no es que no creamos en la Biblia. A veces tú y yo podemos dominar la Escritura, conocer los textos bíblicos de toda nuestra doctrina, los 35 capítulos de la Confesión de Fe,
Pero a veces tú y yo no conocemos a Cristo. No sacamos nada de saber la Biblia. No sacamos nada de decirnos reformados si no conocemos a Cristo resucitado. Ese es nuestro problema. Ese mismo problema de los hermanos que caminaban a Emaús, es el mismo problema nuestro. Que a veces conocemos de la verdad, pero no conocemos a quién es la verdad. Y en último lugar, hermanos, versículos 28 al 35, hablando de este Jesús resucitado. Este Jesús resucitado nos entrega certeza y pasión para predicar el Evangelio. Este Jesús se acerca y nos escucha. Este Jesús no solo se acerca y escucha, atiende, sino que se dispone a hablarnos, a cautivarnos con su propia palabra. Sino que este Jesús nos da certeza y nos da pasión para hablar de él. Sin duda que Jesús, nos dice la Escritura, que es el Logos. Logos significa que es la palabra, que es Dios encarnado. Sin duda que este Jesús impactó profundamente el corazón de estos dos discípulos, quienes al llegar a la aldea, a Emaús, le obligan a que se quedara con ellos. Esta obligación no es oye, ya quédate, no es una insistencia, sino que lo obligaron, prácticamente lo llevaron a la casa y lo sentaron en la mesa. ¿Cuándo ocurre algo como eso en nosotros? Cuando estamos interesados en algo. Cuando estamos interesados en alguien, insistimos. Ellos insistieron porque querían saber más, porque querían que le explicaran más, porque querían que le hablaran más de estas cosas, que le aclararan las preguntas que tenían. Estaban encontrando respuestas a sus preguntas. Hermanos, ¿quién no sería insistente en pedir que Jesús se quede un poquito más? Para los que hemos estado en catecúmenos, en más de alguna oportunidad nos hemos quedado hasta bien tarde escudriñando la Escritura, ¿o no? Y pregunta tras pregunta. Para cuando hemos estado en los estudios, más de alguna vez hemos terminado un estudio tarde. Porque eso es lo que provoca la palabra del Señor en el corazón, un deseo de querer saber más y profundizar más en esta relación con Él. Ellos estaban con el Cristo, ellos estaban con el Señor Jesucristo, con el Evangelio, con la palabra misma, glorificado, resucitado, y querían más de Él. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesús tiene un plan para estos discípulos errantes. Primero se les acerca, luego les escucha con atención, les explica el plan redentor y ahora se sienta a la mesa a compartir con ellos. Ese es nuestro Señor. Ahora se sienta a la mesa. Vamos a tener la bendición de participar en la cena hoy. Él está ahí. Él está con nosotros. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra forma de entenderle o no entenderle muchas veces, Él está aquí como estuvo con ellos y se sentó con ellos. Estos hermanos no habían participado de la cena del Señor. Ellos no estuvieron en la cena, porque estuvieron los apóstoles, los más cercanos con el Señor Jesucristo. Sin embargo, el texto nos revela que fue en ese momento, en el momento en el que estaban compartiendo el pan, en el momento en que Él toma el pan, lo bendice y lo parte. Cuando decimos esas palabras, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Puede ser que en ese evento, lo parte, lo bendice y dice el texto que ahí, ¿qué cosa ocurrió con ellos? Se le abrieron los ojos, que estaban ciegos, no. Espiritualmente nosotros vimos que Dios hizo que sus ojos espirituales no lo pudieran reconocer. Pero al momento de participar de esta comida, se abren sus ojos y lo reconocen. Puede ser que en ese evento el Señor haya pronunciado las palabras de la última cena. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Puede ser que ellos hayan visto a lo mejor las manos del Señor al momento de partir el pan. Hayan visto las manos traspasadas y lo hayan reconocido. No sabemos. Lo que es relevante es que fue el Espíritu Santo quien les abre los ojos, porque era el momento en que tenían que reconocerle y darle la gloria que él se merecía. Hermanos, Dios trabaja en nuestras mentes. Dios trabaja en nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestro corazón. O sea, el encuentro con el Jesús resucitado vino a restaurar todas las áreas que se habían corrompido por el poder del pecado, no solamente en las personas, sino que en toda la creación. Si ustedes se dan cuenta en cada una de las etapas que el Señor Jesucristo en su acercamiento, en su escucha, en su explicación, en su sentar, tiene que ver con áreas de nuestra vida. Él las viene a restaurar, Él las viene a reconfigurar, Él las viene a reestructurar para que le demos la gloria a Él. Y aquí es como, no sé si le puede pasar a usted, pero es como que va en el texto como rapidito y el Señor se va. Como que vamos todos contentos porque vieron al Señor Jesucristo, no alcanzan a decir ninguna expresión y el Señor Jesucristo dice que desaparece. ¿Pero se dieron cuenta de algo que pasó con ellos? El Señor había muerto en la cruz. ¿Cómo estaban ellos? Tristes, cabizbajos, decepcionados. Ahora el Señor desaparece en sus narices. ¿Cómo quedaron ellos? Alegres, contentos. Y empiezan a hablar de otra forma. Empiezan a hablar desde otra perspectiva. Justo Jesús desaparece, mostrando que ya no tiene la limitación del tiempo y del espacio, y que Él va donde tiene que ir para seguir llevando su misión a cabo. Pero ahora más bien era el tiempo de confirmar a los suyos para que a través de ellos se extienda el reino de Cristo. Esta vez no quedaron tristes por su partida. Todo lo contrario, comienzan a darse cuenta que ya su corazón no estaba triste, sino que se inclinaba hacia Jesús cuando Él les hablaba. Reconocen que el Señor, por medio del Espíritu Santo, estaba trabajando su fe cuando conversaba con ellos en el camino. Cleofas, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Iglesia, ¿arde tu corazón cuando Cristo habla en medio de la predicación? Hermanos, su corazón arde, se enciende cuando se predica la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor. ¿Y cómo termina esta parte de la historia? Ya no iban caminando tristes y cabizbajos. ¿Qué dice? Se vuelven a pegar el pique. Llegaron, compartieron, se sentaron, comieron. Desapareció el Señor. Dice que dejaron pasar la noche. Se levantaron rápidamente, ipso facto, y se fueron y caminaron 11 kilómetros más para ir y compartir esta tremenda noticia con los suyos.
Eso ocurre cuando conocemos a Jesús resucitado, a Jesús vivo. Esta historia termina de una manera hermosa y maravillosa. Es como todas las demás historias que nos narra la Escritura, de aquellos que han sido encontrados por el Salvador. Salen compartiendo el Evangelio, hablando de este Jesús resucitado, tanto a sus amigos de fe como a todo aquel que Dios coloca en su camino. Esto es como queriendo decir, cuando llegaron donde los 11, es decirle, chiquillos, cuando las chiquillas fueron a la tumba y dijeron que estaba vacío y que habían visto al Señor Jesucristo, es verdad, es verdad. El Señor Jesucristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Ahí está el texto. Ahí dice, sí, verdaderamente ha resucitado. Es verdad. ¿Y ustedes creen que llegaron? Sí, verdaderamente ha resucitado. Escuchen. Porque así a veces nosotros actuamos. El Señor Jesús ha resucitado. Sí, sí. Nos dice que fueron con gozo y con alegría. El Señor Jesucristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Queridos hermanos, para terminar, 3 cosas. En primer lugar, ¿te has encontrado con el Jesús resucitado? Si es así, entonces debes saber que Él está en medio de tu realidad de vida, porque Él lo prometió. Si te has encontrado con el Jesús resucitado, entonces Él mismo, por medio del Espíritu Santo, te dará la capacidad de comprender las verdades del Evangelio, porque con su palabra viva, Él nos salva, nos edifica y nos anima, nos fortalece. Y si tú te has encontrado con el Jesús resucitado, entonces, hermanos, hermanas, tengan certeza de que Él les ama profundamente. Tengan certeza de que Él le ama, de que no solo murió, sino que también resucitó de entre los muertos para volver un día a reinar con todo su poder y con todo su pueblo. Y que esa buena noticia, llena de esperanza, debe ser compartida hasta que Él regrese. El texto termina de esa manera, no triste, termina con alegría hasta que Él regrese. Termina con gozo hasta que Él regrese. Si te has encontrado con el Cristo resucitado, debiésemos cantar con mucha pasión el nombre de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Le invito a tener un momento de oración. Querido Dios, gracias. Gracias porque estás vivo en medio de nosotros. Gracias porque no solo moriste en la cruz tomando nuestro lugar, sino que gracias porque resucitaste de entre los muertos por tu propio poder para darnos vida y darnos vida en abundancia. Gracias porque sales a nuestro encuentro. Gracias porque te preocupas de escucharnos y atender nuestras realidades de cada uno de nosotros. Gracias porque te encargas de que podamos comprender a través de la Escritura la verdad del Evangelio. Y gracias, Señor. Muchísimas gracias porque tú nos das certeza en nuestro corazón de que tú nos amas y de que tú estás en nosotros y con nosotros hasta que tú regreses. Permítenos, Señor, compartir esta buena noticia, esta hermosa noticia, en el nombre de Jesús. Amén.